Hoy es el último domingo de nuestra serie de prédicas que se llama Descalificado. El subtítulo de esta prédica, de esta serie, es ¿Cómo tus imperfecciones te califican ante Dios? Estamos hablando de cómo personas descalificadas como yo, como ustedes, como David, como Pedro, como Moisés, como Jacob, con todas sus imperfecciones, con todas sus debilidades, aún así Dios los llamó, Dios los escogió y Dios mismo se encarga de calificarlos, y como Dios hizo cosas increíbles a través de ellos. Y si esas personas imperfectas pueden ser usadas por Dios, realmente habla de que todos nosotros podemos ser usados por Dios. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Y hoy vamos a ver la última prédica de esta serie, que yo titulé Concepto versus Revelación, o Concepto contra Revelación. Quiero basarme en Mateo 16, del 13 al 19. Vamos a leer juntos esta historia y este versículo. Pueden ver a pantallas o pueden buscarlo ustedes en sus celulares o sus Biblias e ir conmigo. Jesús estaba, dice, en la región de Cesarea de Filipo, y él estaba con todos sus discípulos, y de hecho se juntaron todos juntos, y viene y Jesús le hace la siguiente pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El versículo 14 dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El día de ayer yo estaba estudiando esto, estaba preparando los ajustes finales para la prédica del día de hoy, y de repente yo me recordé de una imagen en mi celular que me iba a ayudar con lo que yo estaba estudiando. Así que yo abrí mi celular, y no sé, estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, abrir mi celular, y yo iba a ir a la imagen que yo tenía en mente, pero de repente vi que en Facebook tengo una notificación sin ver, y me metí a Facebook y comencé a ver la notificación que me estaba tirando Facebook. De repente regresé a mi carpeta de social y vi que en WhatsApp tenía 3 notificaciones sin leer, y me metí a WhatsApp y comencé a revisar y ver todos los mensajes que no había leído. De repente vi que en Instagram también tenía nuevos seguidores y personas que le habían dado like a mis fotos, y me metí a Instagram y comencé a revisar, y de repente cuando sentí pasaron 5 minutos y no vi lo que yo iba a ver. Y nos pasa a cada rato, ¿o no? ¿Cuántos? No les digo cuántos pueden decir amén a eso, sino cuántos les ha pasado realmente. Entramos a nuestros celulares tal vez buscando algo y nos distraemos tan fácilmente, y cuando sentimos paramos viendo videos de gatos, videos de cualquier cosa en YouTube, paramos viendo conspiraciones. ¿Y a qué vine a mi celular? Y nos recordamos después que realmente era tal vez para trabajar. Me pasa, o tal vez les ha pasado a ustedes, que olvidan algo en su casa, dicen: olvidé mis llaves, voy a regresar, olvidé esto, lo otro, y regresan, agarran un montón de cosas y salen sin sus llaves, o llegan a su casa y están: ¿qué fue lo que vine a buscar? Y no se recuerdan, ¿verdad? A veces yo le digo a Dana: mira, y cuando ella viene y me responde, me dice: ¿qué pasó? Yo le digo: se me olvidó lo que te iba a decir. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que pasa todo el tiempo. Y en esta historia, el contexto de la historia es de que el pueblo de Israel, ellos habían pasado 400 años sin escuchar la voz de Dios. Ellos habían pasado 400 años de silencio, en donde no se había levantado ni un solo profeta y había hablado como ellos estaban acostumbrados a que Dios les hablara. Desde los tiempos de Moisés, Dios vino y levantaba hombre ungido, un sacerdote, un profeta, cualquier persona para hablarle al pueblo. Era la voz de Dios y tenía algo especial para el pueblo, y de alguna manera esa voz siempre los guió. Pero por 400 años ellos no escucharon la voz de Dios. Entonces el pueblo de Israel se encuentra en un estado y en una etapa en donde ellos están anhelando fervientemente escuchar acerca de Dios. Y de repente viene Juan el Bautista, y de repente viene Jesús, y ellos, anhelando escuchar la voz de Dios, ellos piensan que Jesús es un profeta más. Ellos vienen
y pierden el punto de lo que ellos estaban buscando. Ellos estaban escuchando la voz de Dios, y cuando la voz misma de Dios se hizo carne, que es lo que dice Juan, cuando el verbo de Dios vino y no era la voz a través de un profeta, sino era Dios mismo, ellos tenían a Jesús enfrente y ellos no lo podían ver. Porque cuando Jesús juntó a sus discípulos le dijo: ¿qué es lo que dicen las personas que soy yo? Y ellos dijeron: unos dicen que tú sos Juan el Bautista, otros dicen que tú sos Elías o que tú sos el profeta Jeremías. Ellos anhelaban encontrar sus llaves en su casa, y cuando entraban a su casa teniendo las llaves enfrente se les olvidó lo que ellos estaban buscando. Ellos anhelaban encontrar la voz de Dios, y cuando la voz misma de Dios, Dios mismo se hizo carne y estaba frente a ellos, ellos no lo pudieron ver. Y ellos pensaron de que tal vez este era un profeta más. Y no solo eso, sino hay un montón de cosas bien extrañas que están pasando aquí si analizamos bien el texto. Y es de que ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Está bien, Juan el Bautista es de su tiempo, tal vez todavía está vivo o acaba de morir, y de alguna manera muchos no se han enterado de que no ha muerto aún. Pero cuando comenzaron a decir, unos piensan que eres Elías y otros piensan que eres Jeremías, realmente miramos que ellos estaban perdiendo el punto, porque ellos ya estaban creyendo de que estos profetas iban a reencarnar, y eso no era para nada lo que ellos habían creído en el pasado. Ellos realmente, si lo queremos ver así, y lo decimos muchas veces en nuestro vocabulario, ellos andaban bateando. Ellos tenían a Jesús enfrente de ellos y ellos no podían ver que esa voz de Dios que ellos anhelaban estaba hecha carne delante de sus propios ojos. Los fariseos eran un claro ejemplo de esto, porque ellos sabían las escrituras al pie de la letra. Ellos podían memorizar versículos, eran las personas que podían decir un versículo con cita y con traducción y en el idioma original y todo, pero realmente ellos habían perdido el punto de que las escrituras revelaban quién era Jesús. Y ese es el contexto de lo que está pasando aquí. Y cuando viene Jesús y les dice: ¿qué dicen las personas que soy yo? Ellos realmente no sabían que Dios era el mismo Hijo de Dios. Pero viene Jesús y les hace una siguiente pregunta a los discípulos. Les dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y les quiero hablar acerca de esto: concepto versus revelación. Un concepto es información, es tal vez un razonamiento, algo que tenemos aquí en nuestra mente, ¿verdad? Y cuando Jesús está preguntándoles: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, Jesús estaba esperando escuchar el concepto que ellos tenían acerca de Dios. Y es bastante claro. Nosotros estábamos en Antigua la semana pasada celebrando el cumpleaños de la tía de Dana, la hermana de su mamá, Mariela, y uno de sus hijos vino de los Estados Unidos para estar con ella, y fuimos a un restaurante, y el restaurante decía: el mejor pastel de zanahoria de Antigua. Yo sé que un montón de restaurantes dicen que tienen el mejor esto, el mejor lo otro, y así que el hijo de la tía de Dana vino y él dijo: quiero probar el mejor pastel de zanahoria de Antigua, y pidió el mejor pastel supuestamente, y vamos a ver si es cierto. Y cuando lo probó, él dijo: este es el mejor pastel que he probado. Y se dio cuenta que para él ese realmente era el mejor pastel de zanahoria de Antigua. Y nosotros podemos haber escuchado algo, pero hasta que no lo hayamos probado, eso sigue siendo un concepto. Hasta que nosotros no experimentemos y comamos ese pastel y digamos por nuestra experiencia propia: este es el mejor pastel de Antigua, yo no puedo realmente decir que ese es el mejor pastel de zanahoria de Antigua. Y lo que estaba pasando en este momento es de que el pueblo de Israel tenían un concepto de quién era Dios, pero ese concepto seguía en su razonamiento, seguía en su mente, y ellos seguían tratando de deducir quién era Dios, pero cuando Dios estaba frente a ellos, ellos no lo podían ver. Nosotros muchas veces, tal vez en mi caso, yo crecí en el Evangelio, y cuando tú creces en la iglesia como hijo de pastor, yo cuando era niño realmente podía contar con los dedos de mi mano las veces que yo había faltado a la iglesia. Yo me recuerdo, inclusive a veces nos hacíamos los enfermos con mi mamá y le decía: mamá, es que me siento mal, es que estoy enfermo. No, te venís a la iglesia y punto. Y siempre estuvimos en la iglesia escuchando las historias de Dios, creciendo y llenando nuestra mente de todos esos conceptos. Pero hubo un día en el cual esos conceptos dejaron de ser conceptos y llegaron a ser revelación, porque pasaron de mi mente a mi corazón. Pero muchos de nosotros nos quedamos en la etapa de solo tener un concepto acerca de Dios.
Y esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Y Jesús quería saber no solamente si ellos tenían un concepto acerca de Él, sino si ellos tenían una revelación de quién Él era. Entonces Él viene y les pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Dios no solamente está interesado en lo que nosotros sabemos de Dios acerca de lo que otros dicen. Yo crecí en la iglesia y crecí escuchando que mis papás decían: Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es un buen padre, Dios todo lo puede, Dios es misericordioso, Dios es gracia. Y Dios no estaba interesado en que yo supiera el concepto que mis papás sabían acerca de Dios, sino Él está interesado en que yo mismo recibiera ese concepto y se hiciera una revelación en mi vida. Pero es que Jesús les dice: ¿quién dicen las personas que soy yo? Pero después la verdadera pregunta, lo que Jesús realmente quería saber es: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y yo creo que eso es lo que Dios nos está preguntando el día de hoy, porque muchos tal vez hemos tenido un concepto. ¿Cómo sé que nosotros hemos tenido un concepto? Cuando esa palabra no nos está transformando y no nos está cambiando, nosotros nos hemos encontrado nada más con un concepto. Pero cuando esa palabra nos transforma, esa palabra se vuelve una revelación. Básicamente, la diferencia entre concepto y revelación es cuando el concepto lo tenemos en nuestra mente, pero se vuelve una revelación cuando ese concepto baja a nuestro corazón. Así que Jesús estaba interesado en saber lo que los discípulos sabían acerca de Él, y Él está interesado en lo que ustedes saben acerca de Dios. No lo que yo les estoy diciendo acá el día de hoy, no lo que ustedes han escuchado toda su vida delante de un predicador o a través de sus padres, sino Él está interesado que ustedes realmente digan el concepto que ustedes tienen de Dios. Y Él hace la pregunta a sus discípulos, y viene en el versículo 16, Pedro le dice lo siguiente: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No sé si pusieron atención a las palabras de Jesús, pero Jesús pudo entender y Él supo que Pedro no tenía un concepto, él tenía una revelación. Y Él dijo: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, esto no lo escuchaste de alguien más, no lo escuchaste de un pastor en una iglesia, no lo escuchaste de tus padres cuando creciste en el cristianismo. Esto fue revelado a tu corazón de parte de Dios mismo. Pedro realmente tenía una revelación de parte de Jesús. Hay otra historia en Juan 6, y no la vamos a leer, pero en Juan 6 Jesús está hablando y Él comienza a hablar un montón de cosas bien extrañas. Él está hablando acerca de cosas como comer su cuerpo y tomar su sangre, y muchas personas no parecen entender el concepto de cómo nos está hablando acerca de comerlo y de tomar su sangre. No somos caníbales ni somos vampiros, y muchas personas comenzaron a malinterpretar lo que Jesús estaba diciendo y no entendían lo que Él estaba diciendo. Y la Biblia dice que Jesús tenía muchos discípulos. Estaban los 12 discípulos, pero Jesús tenía más discípulos. Y cuando Jesús comienza a hablar estos conceptos extraños, muchos discípulos comenzaron a decir: qué dura es esta palabra. Y la Biblia dice lo siguiente: desde entonces se fueron y dejaron de seguir a Jesús. Pero sus 12 siguieron ahí, se quedaron con Jesús, y Jesús se voltea a los 12 y les dice: ¿acaso ustedes también me van a dejar? Y viene Pedro nuevamente y le dice: Dios, Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y a pesar de que ellos estaban en una situación donde tenían un concepto y se estaban enfrentando con un nuevo concepto que les estaba dando Jesús, y esos conceptos chocaron, ellos decidieron permanecer, porque para ellos Jesús no era un concepto, Jesús era real, era una revelación. Y Pedro dice muy sabiamente: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Lo que pasó con los otros discípulos que se fueron es que ellos tenían un concepto de Dios, y cuando se enfrentaron con otro concepto que los hizo desafiar el concepto que ellos tenían, ellos dijeron: no puedo lidiar con esto, esta palabra es muy dura, mejor me voy. La evidencia, si nosotros nos hemos encontrado con un concepto o una revelación de quién Dios es, si lo estamos siguiendo y estamos permaneciendo con Él en las buenas y en las malas. Cuando nosotros venimos y decimos: Dios es bueno, y comienzo a ver las bendiciones de Dios, pero de repente me comienzan a pasar cosas
que son contrarias y parecen ser opuestas a las bendiciones de Dios. La Biblia dice que Dios quiere un buen futuro para mí y Él quiere darme algo que para bien, que va a resultar en bien, y de repente en mi vida yo no miro esos resultados, esos frutos. Yo digo, yo tenía este concepto y lo que estoy viviendo no es lo que yo tenía en mi mente, entonces me voy y nos vamos, porque nos hemos encontrado con un concepto y no con una revelación. Pedro tenía la revelación de quién realmente era Jesús, y eso es lo que Dios quiere que nosotros nos encontremos el día de hoy, que nosotros sepamos, no porque lo hemos escuchado, no porque lo hemos oído, y que podamos decir como Job dijo una vez: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos realmente te miran y mis ojos realmente te ven. Que nosotros nos podamos encontrar con no solamente un concepto, sino que tengamos una revelación. Después viene Jesús en el versículo 18, si seguimos leyendo la historia, y le dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si regresamos al versículo 16, la Biblia dice: respondiendo Simón. Pero en el versículo 18 Jesús viene y le dice: tú ya no vas a ser Simón, de ahora en adelante tú vas a ser Pedro. Cuando Simón tuvo una revelación de quién era Jesús, identificó correctamente a Jesús, Jesús reveló quién realmente era Simón, y Jesús le dio una nueva identidad a Simón. Simón y Pedro es esa persona impulsiva. Él siempre quiere ser el primero, él responde y él habla de más, él es tosco, él viene y cuando hay problemas él saca la espada y comienza a cortar las orejas de las personas. Él es ese pescador y la Biblia dice que él era sin letra, él no era estudiado, él era del vulgo. No sabemos a ciencia cierta si a este punto él sabía leer. Tal vez él aprendió a leer después de encontrarse con Jesús. Pedro era esa persona que era un simple pescador de peces, era una de las profesiones más comunes que existían en ese tiempo. Era el tipo de persona que nadie daría ni 5 centavos, ni 10 quetzales, ni 100 quetzales por esa persona, y diría: esta persona no es un don nadie en la vida. Ese era Simón. Pero cuando él tiene la revelación de quién es Jesús, Jesús le da una revelación de quién es Él. No sé si ustedes pueden entender esto. La revelación de quién es Dios nos revela quiénes somos nosotros. Yo comencé a entender y saber de que Dios era un Padre, y yo comencé a ver su amor en mi vida. Y cuando yo tuve la revelación de que Él es un Padre, yo entendí de que yo soy su hijo, y eso me cambió completamente. Yo comencé a ver lo perfecto que es Dios, lo increíble que es Él. Él siempre es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él siempre es bueno, Él nunca va a ser malo, Él siempre tiene planes de bien para mi vida. Y cuando yo empecé a ver lo santo que Él es, lo justo que Él es, yo después aprendí de que yo fui hecho a su imagen y semejanza. Así como Él es, yo también soy. Cuando yo comencé a ver de que Dios es gracia y Él es misericordia y Él es generoso y Él es bondadoso con las personas, yo después descubrí de que yo soy un embajador de Él, y el que Él me manda al mundo y me dice: así como yo soy bueno, tú también tienes que ser bueno con los demás. Cuando yo comienzo a descubrir quién es Dios, Dios empieza a revelar quién yo soy. Y Él le dijo a Pedro: tú ya no vas a ser Pedro, tú no vas a ser Simón, perdón, tú ahora vas a ser Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Simón, la persona llena de descalificaciones, de imperfecciones y debilidades, ahora Jesús está diciendo: tú vas a ser la persona sobre la cual yo voy a fundamentar mi iglesia. Es decir, vas a ser tan sólido y tan consistente, y vas a ser tan importante que vas a ser uno de los pilares para el movimiento que yo estoy levantando del cristianismo. La persona descalificada está siendo calificada en este momento por Dios, pero no vino Pedro tratando de calificarse a sí mismo y tratando de probar quién él era. Vino solo cuando Pedro vino y tuvo la revelación de quién realmente era Dios. Hay un escritor, A.W. Tozer, y él dice lo siguiente: lo que nos viene a la mente
cuando pensamos de Dios, es lo más importante de nosotros. Quiero que pongan atención a esta frase: lo que ustedes piensan de Dios es usualmente lo que ustedes van a pensar acerca de ustedes mismos. Si yo pienso de que mi Dios realmente es el Dios de los imposibles, yo voy a ir y vivir mi vida yendo tras lo imposible. Si yo pienso que mi Dios es bueno y que Él siempre está ahí conmigo, yo voy a ir en la vida confiado, sabiendo que Él nunca me va a dejar, sin miedo, sin temores. Lo que yo pienso de Dios es lo más importante acerca de nosotros mismos, porque nuestras identidades vienen de quién Él es. No sé si ustedes han escuchado esta frase. Esta semana yo estaba hablando con una persona que salió de Argentina y lleva viajando por América como un poco más de un año. Y yo le dije: yo creo que lo que estás haciendo, algún punto de nuestras vidas, todos lo hemos querido hacer. Todos hemos querido en algún punto de nuestras vidas agarrar nuestras mochilas e irnos y comenzar a viajar y no saber qué es lo que vamos a hacer, no saber dónde vamos a dormir, qué vamos a comer, pero solamente aventurarnos a hacer eso. Eso es algo que yo le dije, yo creo que en algún punto de nuestra vida todos hemos querido hacer lo que tú estás haciendo. Y muchas personas hacen viajes muy largos, se toman mucho tiempo y hacen muchísimas actividades para descubrirse a sí mismos. No sé si ustedes han escuchado esto. Personas que dicen: me voy a tomar un break, me voy a tomar un descanso porque necesito descubrirme a mí mismo. Déjenme decirles que esa es la mentira más grande que existe. No nos podemos descubrir a nosotros mismos sin Dios en la ecuación, porque quién yo soy viene de quién Él es. Si nosotros estamos por la vida sin rumbo, no sabiendo qué hacer, no sabiendo quién somos, no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, no solamente estoy hablando de identidad, sino estoy hablando también acerca de propósito. Si ustedes quieren realmente saber quiénes son, empiecen a investigar quién es Dios. Empiecen a tener una revelación de quién Él es y que ese concepto pase a su corazón y a su alma y a su espíritu. Y entonces Dios les va a empezar a decir quiénes son ustedes. Todas esas palabras de autoayuda, autoestima, autodescubrimiento, autocumplimiento, autosuperación personal, ¿qué tienen en común esas palabras? La palabra auto, que todo es acerca de mí. Y cuando yo trato de hacer todo acerca de mí, yo voy a estar dando vueltas en un círculo y nunca voy a poder salir de ese círculo, porque para descubrirme a mí mismo yo tengo que ver más allá de quién yo soy. Yo tengo que ver quién es Dios. Y Él empieza a revelar y a decirme quién soy yo. Lo siguiente en la historia, porque no se acaba de esa manera. O saben que de hecho vamos a ir al versículo Éxodo 27. Este es uno de los 10 mandamientos, es el segundo mandamiento de hecho. Yo sé que muchos lo han escuchado y dice lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento no está hablando acerca de cómo usamos la palabra de Dios o el nombre de Dios en nuestro vocabulario. No está diciendo que cuando decís: ay Dios mío, oh, ay Jesús, se me olvidó esto, o oh my God, estés realmente cometiendo un pecado en tu vida. No está hablando acerca de cómo usamos a Dios en nuestro vocabulario, sino está hablando de cómo usamos el nombre de Dios en la forma en la que estamos viviendo. Y esto tiene muchísimo sentido. Cuando yo me casé con Dana, yo nunca vine y yo nunca le dije: Dana, cuando nos casemos tenés que tomar mi apellido, porque esa es la tradición en la que vivimos, y es la cultura en la que vivimos, y es lo que hay que hacer. Yo no quise venir e imponer mi apellido en ella para que ella usara ahora mi apellido. Pero hoy un día yo nunca le dije absolutamente nada, y realmente si ella lo decidió usar o no, yo iba a estar contento con lo que ella decidiera hacer. Si ella se cambiaba de apellido y lo empezaba a usar, está bien, pero si no, igual yo iba a estar bien. Yo decidí en mi corazón de que yo iba a estar bien, pero un día ella me dijo: mira mi Facebook. Yo: ¿para qué? Solo míralo, me dijo. Y me metí a Facebook y ella se puso Dana Paola López de Marroquín. Y después me dijo: ahora métete a mi Instagram. Y en su Instagram tiene Dana Paola M. O sea, ahí ni siquiera puso el López, sino puso la inicial de mi apellido, Marroquín, en su Instagram.
Cuando Dana y yo nos casamos, nos hicimos uno y ella tomó mi nombre. Lo que nosotros somos con Dana, ahora nosotros somos juntos. Lo que nosotros hacemos y lo que nosotros tenemos, ahora lo tenemos juntos. Cuando yo me casé, yo le dije a Dana, todo lo que yo tengo es tuyo. Ahora ella maneja mi carro, más que yo lo manejé nunca. Y de hecho ya no es mi carro, sino que yo digo ahora es el carro de Dana. Y me tuve que comprar una moto porque me dejó sin carro. Ahora ella anda en la casa y ya decoró completamente todo el apartamento. Yo había comprado unos muebles cuando estaba soltero. Todos esos muebles ya los vendió ella y se deshizo de ellos porque no le gustaba. Y esa casa ahora es de ella, es mía también. Yo estoy contento que ella la haya decorado porque yo no tengo el gusto que ella tiene. Pero todo lo que yo tengo es de Dana también. Todo lo que yo soy, ella también es. Y somos juntos. Ella tomó mi apellido y ella ahora se identifica como alguien casada, alguien que tiene mi nombre. Y el mandamiento de Éxodo 20 eso es lo que nos está diciendo. No se trata cómo usamos el nombre de Dios en nuestro vocabulario, sino se trata acerca de cómo usamos el nombre de Dios en nuestra vida y en la forma en la que nosotros vivimos. Porque el día que ustedes aceptaron al Señor Jesús en su corazón, ustedes se casaron con Él. Ustedes se hicieron uno con Jesús. Lo que Jesús es, ahora ustedes también son. Lo que Jesús tiene, ahora ustedes también lo tienen. Y ahora sí quiero que continuemos con la historia. En el versículo 18, Jesús le dice lo siguiente a Pedro, y le digo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le cambió el nombre. Pero después le dice, escuchen, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, con tu nueva identidad, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo no le daría las llaves de mi casa ni las llaves de mi carro a alguien en quien yo no confío. Yo se lo di todo a Dana porque ahora somos uno. Lo que yo tengo, lo que yo tenía, ahora también es de ella. Y ella tiene todo el derecho a hacer lo que ella quiera con eso, porque es de ella, yo se lo di. No sé si ustedes pueden entender la magnitud de lo que Dios hizo con nosotros. Él le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús está dando las llaves de su casa. Jesús está dando las llaves de su Lamborghini. Jesús está dando las llaves de su gran mansión y Él nos está diciendo, es tuya. Puedes entrar y salir cuando querrás. Puedes entrar a la refri, abrir la alacena y disfrutar de todo lo que hay en mi casa y todo lo que hay en mi reino, porque es tuyo. Si tú atas algo, se va a atar. Si tú desatas algo, se va a desatar, porque tú sos el dueño ahora. Cuando yo tengo una revelación de quién es Dios, Él revela quién soy yo y también revela lo que yo puedo hacer aquí en la tierra. Él revela lo que yo tengo y Él nos hace una invitación el día de hoy a vivir una vida sin límites completamente. Todo lo que tengo es tuyo. Es decir, ¿quién es Jesús? La Biblia dice que Jesús es justicia y su palabra ahora nos llama justos. La Biblia dice que Dios es santo. Él es 3 veces santo. Y su palabra también dice que ahora yo soy santo. Es más, Jesús viene o Dios viene y le da todo a su Hijo Jesús. Y la Biblia dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Juan 4:17 dice lo siguiente. Quiero que pongan atención a esto. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, dice Juan, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. No sé si eso les emociona a ustedes saberlo, pero a mí no me cabe realmente
en mi mente comprender cómo Él está dispuesto a darme todo a mí. Y así como Él es, yo puedo ser aquí en este mundo y en esta tierra, no solamente en la vida eterna, sino empieza ahorita en la tierra. Y con esto voy a terminar. Cuando hablamos de Moisés este mes, Moisés le dice 8 veces a Dios que él no quiere ir. Él no se cree lo suficientemente bueno, lo suficientemente capaz para perseguir el llamado que Dios está haciendo en su vida. Moisés tiene muchos problemas de identidad. Él realmente no cree lo que Dios está diciendo que Él puede hacer a través de él. Y como Moisés, no sé si ustedes se pueden identificar con él, en el que Dios nos hace un llamado tan grande en nuestras vidas que nosotros pensamos que no lo vamos a poder hacer nunca. Ese llamado nos pasa sobre nuestra cabeza. Pero la ocasión que convenció a Moisés de ir y perseguir el llamado que Dios había puesto sobre su vida, y la vez en la que Moisés ya nunca más volvió a quejarse con Dios y nunca más volvió a decirle a Dios, Dios, yo no quiero ir, fue cuando Dios viene y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Yo te he puesto como Dios, con D minúscula. Otras versiones, en la versión Dios habla hoy, viene Dios y le dice a Moisés, yo te he enviado como que si fueras yo mismo. Desde ahí Dios estaba empezando la identidad que nosotros tenemos en Él. Y desde ese entonces Moisés, cuando él respondió y él dijo, yo soy como Dios, no en el sentido de que seamos Dios, sino yo soy como Él porque soy su hijo. Yo soy como Él porque fui creado a imagen y semejanza de Él. Yo soy como Él porque Él me ha enviado como un embajador delante del mundo. Cuando Moisés realmente entendió que él era esta persona que Dios había enviado, él nunca más le dijo a Dios, Dios, yo no quiero ir. Él aceptó su llamado y él fue. De hecho, hay una ocasión en la que Dios viene y le dice, mira, ya me cansé de este pueblo. Ahora no es Moisés el que está cansado del pueblo, sino es Dios. Y le dice, ¿sabes qué? Van a ir y van a entrar a la tierra prometida, pero yo no iré con ustedes. Yo no voy a estar con ustedes y mi ángel irá delante de ustedes, pero igual vayan porque yo ya me cansé. Obviamente esto era una prueba, no, Dios nunca diría eso, Él solo estaba probando a Moisés. Pero viene Moisés y él ahora sabe que su identidad está tan apegada a la de Dios que él sabe que él no puede ir y hacer algo sin Dios. Porque él no es nadie sin Dios. Y él le dice a Dios, Dios, yo no voy a ir. Si tú no vas, entonces yo no voy. Yo quiero ir solamente si tú estás conmigo. Porque yo sé que todo lo increíble que yo puedo hacer, todos los milagros que a partir de este momento pueden venir a mi vida, van a venir solamente a través de quién eres tú y no quién soy yo. Moisés lo entendió y ese momento cambió su vida completamente. Yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a terminar con esto. Cuando estábamos cantando la última canción, nosotros hablábamos acerca de nuestra identidad y hablábamos acerca de realmente varios conceptos que nosotros tenemos que empezar a hacer de que dejen de ser conceptos y que sean revelación. En esta canción nosotros decíamos cosas como yo soy amado, yo soy perdonado, yo soy tu hijo. Y yo quiero que en este momento nosotros, los que estamos en este lugar, podamos decirle a Dios que quien Él es deje de ser un concepto nada más. Muchos de ustedes han escuchado de que Dios sana, pero ustedes tal vez no lo han vivido y no lo han experimentado. Dios quiere que ese concepto deje de ser concepto y sea una revelación en sus vidas. Muchos han escuchado de que Dios es bueno, de que Dios es un Dios que provee, es un proveedor, pero tal vez no lo han vivido y no lo están viviendo. Dios quiere que el día de hoy ustedes experimenten su provisión y que tengan la revelación de quién Él es. Muchos hemos escuchado de que Él es un hacedor de milagros y que Él hace cosas increíbles que no podemos imaginar, pero tal vez muchos de ustedes nunca han visto un milagro. Otra vez, Dios no quiere que nos encontremos con un concepto, sino Él quiere que tengamos una revelación de quién Él es. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar. Y
comiencen a hacer la siguiente oración y le digan: Padre Santo, Dios bueno, Señor Jesús, yo no quiero que seas un concepto más en mi vida. Yo quiero que seas una revelación.